Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido a la Escuela de Inversión, bienvenido a juanaro.com. Mi nombre, como no, Juan Aro, un apasionado del dinero, las inversiones y los inmuebles. Y hoy vamos a hablarte de por qué los ricos se enriquecen más en tiempos de crisis, ¿no? Muy interesante. Vamos a hablar de este concepto tan importante. Es algo que escucho sobre todo muy a menudo en las formaciones que imparto, en mis reuniones, conferencias, videoconferencias con alumnos sobre este tema, ¿no? Esta temática. Oye, ¿por qué los ricos se hacen más ricos en tiempos de crisis, ¿no? Y bueno, tenemos que recordar siempre que en todo momento de crisis lo que sucede es una transferencia de riqueza entre los más pobres hacia los más ricos, ¿de acuerdo? No quiero hacer demagogia sobre este tema, ni quiero que sea polémico, te doy un poco lo que llevo viendo desde hace tantísimas crisis que he estado viviendo también en mi vida, y al final es eso, ¿no? Es decir, hay gente que las aprovecha y hay gente que las desaprovecha. Aquella persona que sabe qué hacer con su dinero, que sabe cómo multiplicarlo, cómo protegerlo, como digo yo en mi libro Los trucos de los ricos, el hacer crecer tu dinero, el protegerlo y cómo pagar menos impuestos de forma legal, son esas personas las que multiplican su riqueza y su patrimonio en estos momentos de crisis, es así. Pero bueno, ¿por qué no? ¿A qué se debe todo esto? ¿Por qué se produce esa transferencia de riqueza de los más pobres hacia los más ricos? ¿Por qué? Y bueno, vamos a hablar sobre todo porque los ricos y los inversores aplican dos fases, ¿no? Dos fases muy importantes que tienen siempre presentes, ¿no? Cualquier inversor de éxito, cualquier rico, aplica estas dos. La primera es la fase acumulativa, que es donde van ahorrando o piden prestado a los bancos dinero, es esa fase de acumulación. Y luego, ¿para qué? Rápidamente para entrar a formar parte en el momento que ven inversiones a su alcance potentes, lo que es la fase desacumulativa, es decir, donde empiezan a invertir, a comprar o a desinvertir, pero sobre todo a mover ese capital, esos ahorros, ese dinero. Esto es muy importante. Ellos no tienen el dinero de forma ahí durmiendo en un colchón, todo lo contrario. La mayoría de los ricos, de los inversores, tienen el dinero produciendo y trabajando para ellos. Por eso digo que utilizan estas dos fases muy diferenciadas, la fase acumulativa, donde ahorran y piden dinero, y la desacumulativa, que es donde invierten ese capital en diferentes familias de inversión para vender y crear cada vez más riqueza. Y bueno, al final tenemos que saber que en el mundo de los mercados financieros, en el mundo también de la sanidad, ¿no? Es decir, cuando una persona no tiene pulso, pues cuando está muerta, ¿no? ¿Qué es el pulso? Son esos vaivenes de la economía, es cuando hay épocas de crecimiento y decrecimiento, cuando hay crisis. Es ahí cuando ahí aparecen muchas experiencias. Un rico, y entendiendo por rico no lo que nos venden los medios de comunicación, sino entendiendo por rico esa persona que tiene esa inteligencia financiera para saber actuar en cualquier momento, tanto si está la economía creciendo o no. Pero ahí es donde aparece la magia, ¿no? Es decir, cuando hay mercados volátiles, cuando hay situaciones donde hay muchos negocios que cierran, otros que multiplican por 10, por 15 su facturación, es ahí donde el rico se pone a actuar, ¿no? Como digo yo, cuando hay un corazón alegre es el que tiene buen pulso, el que tiene subidas y bajadas, ¿no? Ese es el corazón alegre del inversor y de la persona que invierte con regularidad. Porque lógicamente no va a suceder nada cuando nada sucede, ¿no? Es decir, ahí no va a haber riqueza porque no está ocurriendo nada y por tanto no hay una oportunidad para entrar o para salir. En las crisis, como decía antes, van a existir siempre en juego esos dos estadios, esos dos niveles, negocios que están cerrando muchísimos y negocios que están haciéndose de oro. No se trata, como digo, de polemizar, no se trata de decir si está bien o está mal, pero es una situación que se da, que siempre se ha dado, que ya sea provocada la crisis o no, eso sería para otro vídeo, pero lo importante es que tienes que ser consciente de que cuanto antes sepas si tu negocio está cayendo, para que automáticamente lo entierres cuanto antes o salves los muebles y con los poquitos muebles que te queden vuelvas a invertirlo en negocios que están creciendo, oportunidades de inversión que se están dando en esos momentos donde prácticamente se está derrumbando todo, ¿no? O por lo menos es lo que se denominan esas épocas de crisis, ¿no? Entonces, digamos que ese rico es el que actúa rápidamente, el que rápidamente también se da cuenta de si su negocio está creciendo o si se está facturando cada vez menos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que poner esos ojos, como hacen los ricos, en esos negocios, en esas inversiones que están multiplicándose, ¿vale? Y que tienen una vida limitada, como todo negocio, como toda inversión.
Por lo tanto, los ricos se van a enriquecer sobre todo porque van a diversificar en negocios, en inmuebles que están cayendo su valor, es decir, empiezan a comprar todo este tipo de activos, lógicamente a precios de saldo, ¿no? Ahí donde aparecen problemas, donde aparecen chollos, donde todo cae. Ahí es donde los ricos compran el doble con el mismo capital. Y me estoy refiriendo a todo tipo de inversiones, no solamente en bolsa, en criptomonedas, en oro, en plata, en inversiones, en negocios que cierran, en participaciones de empresas, en negocios online. Es decir, ahí es donde, lógicamente, se multiplica su riqueza porque saben qué negocios están yendo para arriba, ¿no? Por eso digo en mis cursos y en mis conferencias que hay que tener efectivo, ¿no? Una línea de crédito, llevarse muy bien con diferentes bancos, diferentes entidades bancarias para poder, lógicamente, aprovechar estos momentos de crisis y meter liquidez en esos negocios donde existe un cash flow continuo, ¿no? Interesante ese concepto del cash flow. Como decíamos, ¿qué hacen los ricos en tiempos de crisis? Lógicamente van a diversificar más, van a apostar por nuevos negocios, van a eliminar cocodrilos. Aquel cocodrilo es todo aquello que o bien no te da dinero, o bien te está quitando dinero, o bien te está dando menos de 250, 300 euros al mes, si se trata, por ejemplo, de una vivienda. Eso es lo que denomino cocodrilos. Es lo que decía hace un ratito de eliminar negocios, ¿no? Eliminar negocios que no están produciendo esos billetes que tú quieres que produzcan, ¿no? Para poner el foco, tu energía, tu vista en aquellos que sí lo están haciendo. Un rico no teme cerrar negocios que le estén dando, pues ya digo, pues prácticamente lo comido por lo servido, o que, por supuesto, si está perdiendo dinero, con más mano firme, ¿no? ¿Por qué? Porque lógicamente es tiempo de poder crecer también en épocas de crisis o de crecimiento, a pesar de lo que uno pueda llegar a cualquier conclusión negativa, ¿no? Las dos familias de inversión más potentes, según mi humilde experiencia, son los mercados financieros y sobre todo los inmuebles, ¿de acuerdo? Es verdad que negocios que crecen y que invierten mucho más dinero en esas épocas de crecimiento, recogen más leche para luego, lógicamente, cerrar esas empresas, esas vacas lecheras. Pero básicamente en el mundo de los inmuebles te darás cuenta que en esas épocas de crecimiento es cuando más gente compra inmuebles porque han caído los precios y lógicamente el patrimonio es mayor, porque también se suele dar, como está pasando en estos momentos, donde hay más líneas de financiación, entonces se apalancan directamente en los bancos, es ahí donde actúan más. Y por supuesto también en la bolsa, en los mercados financieros que también caen, ¿no? Es ahí donde los ricos se van haciendo más ricos. Y bueno, como ves, estas son algunos de los motivos, algunas de las razones por las cuales los ricos crecen más su patrimonio en tiempos de crisis. Todo este tipo de formaciones, doy más información más extensa, más hojas de ruta, más planes de acción en mis diferentes cursos online, presenciales y también, ¿por qué no?, en el curso Invertir desde cero. Así es que me voy, como siempre, con una frase que dice así: no es cuánto ganas, no es cuánto facturas, sino tu patrimonio neto, tu fortuna neta, la que realmente cuenta, ¿vale? Es eso que te queda después de lo que es pagar todas tus deudas, ese patrimonio neto. Nada más, amigo, o amiga mía, gracias por estar en estos minutos conmigo. Te deseo todo el éxito del mundo y te deseo que sigas teniendo una gran mentalidad inversora. Hasta la próxima.